Saludándoles muy atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En nuestra sesión anterior estuvimos correlacionando dos épocas históricas en nuestro país: la época en que se suscitó la Guerra Cristera con la época de la intervención francesa. ¿Por qué? Porque ambos acontecimientos fueron precipitados precisamente por la derecha, esa derecha que hasta la fecha tanto daño le hace a la humanidad, como lo estamos viendo ahora en Gaza, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo ahora en Venezuela, cuando este derechista inhumano Trump está amenazando a esa nación independiente que es Venezuela. Pues es la misma derecha que tanto daño le ha hecho a la humanidad y le ha hecho a México. Por eso relacionamos la época cristera con la época de la intervención francesa, porque los acontecimientos violentos fueron provocados por los intereses de la derecha y por la Iglesia Católica. En la segunda mitad del mes de abril de 1862, el ejército francés dio inicio al derramamiento de sangre mexicana y ocupó Orizaba. Hasta allá se trasladó Juan Nepomuceno Almonte, acompañado del padre Francisco Javier Miranda, Antonio Haro y Tamariz, aceptando el plan de pronunciamiento del invasor, adhiriéndose algunas poblaciones veracruzanas a dicho plan. Este jefe conservador, junto con sus tropas de guerrilleros desarrapados hambrientos, se unió a los franceses. Esto hizo que Lorenzés le pidiera al ministro que le comunicara a Carlos Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, que al frente de sus 6,000 soldados ya era dueño de México. Tal optimismo desmedido era el resultado de la visión de país que a Lorenzés había hecho creer tanto Dubois de Saligny como Juan Nepomuceno Almonte. El ejército francés avanzó sobre Puebla, antesala de la Ciudad de México, pero fue derrotado en la histórica batalla del 5 de mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe por las tropas del general Ignacio Zaragoza, teniendo que retroceder con camino a Veracruz. En tanto, los jefes militares conservadores, entre ellos, se registraban grandes disensos. Almonte se declaró jefe supremo, ocasionando la inconformidad de Félix Zuloaga, quien aún se consideraba presidente de la República por el plan de Tacubaya. Leonardo Márquez se adhirió con sus tropas a los invasores, obteniendo la repulsa tanto de Félix Zuloaga como del general Cobos, mismos que se exiliaron en los Estados Unidos. Se verificó la derrota francesa en Puebla, misma que hizo recapacitar a Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, quien escribió a su gobierno que esa derrota le hacía comprender que en México nadie los apoyaba, que la inmensa mayoría de los mexicanos era liberal y antimonárquica, que el pueblo no deseaba el ascenso del partido clerical y que la victoria francesa en el Cerro del Borrego frente a Orizaba, posterior a su derrota en Puebla, solo les hizo más impopulares a los ojos de los mexicanos. Dudó de la posibilidad de la existencia en México de una monarquía y consideró a Almonte como una carga muy pesada para los propósitos imperiales. Aprovechó para pedir a Napoleón III más parque y armas y que hicieran incrementar el ejército invasor a 15 o 20,000 hombres.
No bastaron los 6,000 soldados con los que Lorenzés se proclamaba dueño de México. Carlos Luis Napoleón volvió a nombrar al general Forey como encargado de la expedición en México en un escrito fechado el día 3 de julio de 1862 y le instruye, entre otras cosas, para que muestre gran deferencia hacia la religión, pero que a la vez tranquilice a los poseedores de bienes. El Cabildo Eclesiástico de Guadalajara lanzó una protesta en contra de la intervención francesa, lo cual quiere decir que no todo el clero católico, la alta clericía, estaba en favor de la intervención. En el mundo y en la propia Francia se escuchaban voces de rechazo a la intervención francesa en México. El periódico ministerial de París, L'Esprit Public, fue una de esas voces al calificar a Leonardo Márquez como aquel cuyo nombre se escribía con sangre, y Márquez es hoy el general en jefe de las fuerzas que defendían la religión. Así expresaba ese periódico, entre otros conceptos, su rechazo absoluto a la guerra que Francia le hacía a la nación mexicana. El mariscal y senador francés Élie Frédéric Forey inició el avance de sus tropas hacia el centro, llegando a Orizaba el día 24 de octubre, siendo recibido por Almonte e incorporándosele el conde de Lorenzés con su estado mayor. En la garita le dieron la bienvenida el ayuntamiento, Tamaris, el obispo de Caladro y el cura del pueblo. Forey pronunció un discurso repitiendo que se trataba de una intervención amistosa de Napoleón. Hombre, pues muchas gracias. A los clérigos les pidió que en cumplimiento de sus tareas predicaran la reconciliación entre los mexicanos. Sí, ve a abrazar al que te está asesinando, ve a abrazar al que está matando a tu hermano. Que al igual que Francia, México era católico y que los mexicanos esperaban por la religión de Cristo la protección para ellos por parte de Francia. Apeló al patriotismo de los sacerdotes mexicanos para aceptar que algunos asuntos ya no tendrían reversa y que debían hacer lo mismo que los curas franceses en la Revolución de 1848, que trabajaran por la reconciliación, sacrificando sus intereses, trabajaron por la reconciliación, sacrificando sus intereses en pro de la paz de Francia. Eso querían que se hiciera. Don José María Vigil advierte que tales conceptos no debieron ser muy del agrado de los clérigos, pero a la vez asienta que Forey erraba al no considerar lo férrea que era la postura de la Iglesia Católica en contra de la Reforma, institución que demostró que era capaz de sacrificar y traicionar a la patria con tal de defender sus propios intereses y sostenimiento de sus odios, pues como hace hasta la fecha. Bien pronto se dio cuenta la Iglesia Católica en México el grave error que cometió al propiciar la invasión francesa al país, cuando observó que tales aspirantes a nuevos amos poseían un proyecto económico político distinto al conservadurismo del clero. El propio sacerdote Francisco Javier Miranda y Morphy, en Orizaba, echaba pestes en contra de la intervención. Tarde conocen lo que han hecho, opina este señor, que cualquier cosa es mejor que del dominio de los franceses. No creo que sea necesaria esa declaración dogmática para creer en esto como artículo de fe. El cura Miranda, en su inconformidad absoluta ante la política liberal
de Napoleón III, viajó a Europa a tratar de influir en el emperador para que su política fuera más clara en favor de las ideas retrógradas, dice José María Vigil, pero fracasó, consiguiendo tan solo que el general Forey incrementara la desconfianza que ya tenían hacia ese clérigo, obligándole a declarar su conformidad con el invasor francés. Miranda tuvo que declarar que él no sería un obstáculo para el buen éxito de la intervención extranjera en México y que apoyaría en todo la política de Napoleón III, que reunía a todos los hombres honestos de México bajo un solo partido, cuyo pilar era el amor a la patria, crear un gobierno moralizado que garantizara la propiedad y la libertad y los privilegios de la Iglesia. Prometió que emplearía la influencia que poseía en su calidad de sacerdote para calmar los ánimos y asegurar la entera pacificación del país. José María Vigil dice que 4 meses después de que Forey destituyera a Almonte, el día 12 de enero de 1863, publicó un manifiesto en el que afirmaba, falseando la realidad, que abdicó, entre comillas, en bien de la causa. José Manuel Hidalgo, que nada tiene que ver con el cura Hidalgo, alarmado, expresaba que los europeos que no conocían el carácter de Almonte temían que éste regresara al viejo mundo, con lo que se frustraría el plan napoleónico intervencionista en México. Pero Vigil pone en duda las consecuencias que avisoraba Hidalgo, José Manuel Hidalgo, ya que el bando clerical estaba dispuesto a dejarse conducir por el camino que mejor plugiera al amo que se había elegido, que ellos habían elegido. Mientras Forey avanzaba impetuoso sobre Puebla, con la finalidad de tomar la Ciudad de México, el presidente Benito Juárez, el día 28 de febrero, arribó a la primera ciudad a pasar revista a las tropas mexicanas. En tanto, el general Jesús González Ortega dispuso la evacuación de todos los conventos de monjas de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, previniendo que esos edificios serían ocupados como hospitales ante el inminente ataque de los franceses. También tendrían usos militares. Entonces la prensa liberal comenzó a considerar dicha medida debía extenderse a los conventos de toda la nación. En efecto, el 28 de febrero fue decretada la supresión de las comunidades religiosas. Francisco Zarco, en el periódico El Siglo XXI, destacó el carácter político tan importante para México que revestía esa medida, expresando que respondía a que el gobierno juarista escuchaba la voz de la opinión pública y actuaba en consecuencia, que esa decisión era un audaz cartel de desafío lanzado al rostro del invasor, que viene prometiendo la restauración de los abusos del despotismo y del régimen teocrático, contra los que la nación viene luchando hace medio siglo. Desarrollar así la reforma en los momentos en que las falanges imperiales, unidas a los bandoleros reaccionarios, avanzan sobre Puebla, es mostrar confianza en la victoria y despertar la pretensión y despreciar la pretensión de intervenir en nuestras instituciones y en nuestra forma de gobierno. La minoría oprimida se siente fuerte todavía para emancipar a la sociedad de todo yugo y para luchar en contra de enemigos internos y externos. Esa es la significación política de la última ley, autorizada con la firma del hombre de Estado que sostuvo dignamente en París los derechos de la República, haciendo llegar a los oídos de Napoleón y de Tuvenel, tan poco acostumbrados a escucharla, y que últimamente ha opuesto tanta firmeza y tanta energía
a las exageradas pretensiones de la diplomacia extranjera, empecinada en poner un veto peregrino a todas nuestras leyes para ejercer una verdadera intervención. Ese hombre de Estado al que se refería Francisco Zarco era Juan Antonio de la Fuente. Pues esta era la situación que México vivía durante la intervención francesa, una muestra de México al mundo de diplomacia, una muestra de México al mundo de capacidad política, de ideología social y de entereza. México se estaba consolidando ya como una nación progresista, avanzada, como la tenemos ahora en 2025. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.